Bienvenidos al devocional Enséñanos a orar. Creo que si hay algo que nos inquieta a los hijos de Dios es aprender a orar. A veces nos dicen o hemos escuchado o decimos simplemente, "¿Verdad? Ora, pídele a Dios". Y algunas personas nos dicen, o sea, ¿cómo hacerlo? ¿Sabes? No es de sentirse mal, sino de saber que hay que aprenderlo. Incluso si tenemos mucho tiempo de estar orando y no hay respuesta a nuestras oraciones, creo que es un tiempo tal vez de reaprender a orar. Los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Entonces, si los discípulos que estuvieron con Jesús día, tarde, noche, durante más de 3 años, le dijeron que les ayudara, que les enseñara a orar, cuánto más nosotros no tendremos la necesidad de aprender a orar. Y es que a orar se aprende. Debemos de tener claro de que a orar se aprende. Porque no es lo mismo la mucha palabrería a que realmente mi oración pueda ser eficaz, que mi oración sea escuchada, sea respondida y que cada vez que yo ore haya resultados. Es allí donde está la diferencia y por eso es que debemos aprender a orar. En los próximos días, exactamente 5 días, estaremos compartiendo enseñanza que nos ayude a orar lo más eficaz y lo más parecido a lo que Jesús enseñó en su palabra. Y quiero que vamos a Juan 11, versículo 1 en la Reina Valera, que dice así. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Así como Juan también enseñó a sus discípulos. Y es que los discípulos dijeron, wow, aunque tenemos mucho tiempo de orar a Dios, de venir a la sinagoga, de estar constantemente en la búsqueda de Dios, hay algo que Jesús hace que tiene respuesta inmediata. Vemos cómo a lo largo de la Biblia Jesús, todo lo que hacía, se manifestaba el poder, los milagros, los prodigios, comenzaban a pasar cosas maravillosas. Increíble cuando logra orar y el agua se convierte en vino. Pero no solo eso, cuando oró por el paralítico y se sanó, o cuando la mujer del flujo de sangre solo lo tocó e inmediatamente el flujo de sangre cesó, o los endemoniados eran completamente libres. Los ciegos vieron, los cojos caminaron. Todo esto producto de que él sabía orar. El tiempo que pasaba con Dios, con el Padre, era tan eficaz que él salía completamente empoderado. Recordemos que aunque Jesús es Dios, en ese momento que él estuvo aquí en la tierra, era un ser humano como tú y como yo. Pero todo el éxito de su ministerio estuvo en su tiempo de oración. Y vemos a Jesús orando en la mañana, en la tarde, en la noche, sabiendo que desde la oración se puede gobernar. Entonces, allí es cuando nosotros debemos preguntarnos, o sea, ¿cómo oro para que realmente Dios responda a mis oraciones? Y dice Santiago capítulo 4, en el verso 3, dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Aquí obviamente está hablando de una oración egoísta donde solo estoy pensando en mi beneficio, pero hay muchas maneras también de pedir mal y una de ellas es que creo que con este tema de la gracia a veces tendemos a irrespetar a Dios y respetamos su magnificencia, su gloria, su presencia, porque decimos, bueno, o sea, yo tengo acceso, incluso hasta damos por sentada su presencia, ya que Jesús al morir rasgó el velo que nos separaba de su presencia, ahora es común que podamos tener el acceso. En, en aquella época los sacerdotes tenían que purificarse de tal manera para estar en la presencia de Dios. Ahora nosotros queremos actuar muchas veces como niños malcriados delante de Dios, exigiendo o pensando que Dios incluso es
un cajero automático, que porque yo hablé con él, inmediatamente él debe darme. No existe el respeto, no existe la reverencia para estar en la presencia de Dios, para pedirle. No existe la confianza, porque cuando digo esto, tampoco es para que el protocolo sea tal que no te puedas acercar confiadamente. Recuerda, hay dos maneras en las que podemos acercarnos a Dios y pedirle, y una de ellas es como un mendigo. Cuando vamos por la calle y alguien con necesidad nos pide, podemos darle y, y le damos para cubrir esa necesidad, porque tal vez hemos sido movidos a misericordia o incluso porque simplemente nos da lástima. Pero cuando nuestros hijos nos piden, los que somos padres, o sea, tenemos un profundo amor y un profundo deseo de cubrir sus necesidades. Por eso la pregunta es, ¿cómo te acercas a Dios? ¿Estás pidiendo como mendigo o estás pidiendo como hijo? En esto de aprender a orar y que a orar se aprende, lo primero que yo debo es decir, estoy teniendo la identidad de hijo para pedir, porque es así como yo debo pedir. Entonces, Jesús dijo que todo lo que pidan en mi nombre al Padre, yo lo haré. Entonces, Él se los dará. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿A través de qué? De la respuesta de nuestras oraciones. ¿Hay algún límite? No, Él dice todo. Obvio, todo lo que esté conforme a su voluntad. Porque yo debo pedir conforme a la voluntad de Dios. Y eso lo descubro cuando paso más tiempo con Él. Creo que en estos momentos, lo principal que debo pedir a Dios es que me enseñe a orar, que pueda orar correctamente, que pueda orar de tal manera que agrade a Él, pero sobre todo que deseo ver respondidas cada una de mis oraciones. Entonces, debo hacerlo con reverencia, debo hacerlo conforme a su voluntad y debo hacerlo en el nombre de Jesús. Porque allí es que el Padre va a ser glorificado. ¿Y a quién me dirijo? Al Padre. Esas deben ser algunos de los aspectos que debo considerar en mi oración. Entonces, quiero cerrar con una pequeña oración pidiéndote que hables con Dios y le digas, Señor, enséñame a orar. Señor, hoy venimos delante de tu presencia y te pedimos que nos enseñes a orar de una manera correcta, eficaz, que podamos ser escuchados en el cielo y que podamos tener respuesta aquí en la tierra de cada una de nuestras oraciones. Señor, que no tengamos oraciones egoístas, sino oraciones que vayan conforme a tu voluntad. Sabemos que nos amas, que nos cuidas, que jamás nos abandonas y que deseas lo mejor para nosotros. Señor, sé tú respondiendo a nuestras oraciones y que podamos aprender a orar de tal manera que tú seas glorificado en el Hijo a través de cada una de las respuestas a nuestras oraciones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.